Un solo segundo. Eso es todo lo que necesitas para cometer el error más grande de tu vida. Imagínate perder algo irreemplazable, no porque el destino lo haya decidido, sino porque actuaste sin pensar. Los guerreros más sabios no son los más rápidos en desenvainar la espada, sino aquellos que saben cuándo no hacerlo. Hoy te contaré una historia que cambiará la forma en la que tomas decisiones para siempre. Un samurái honorable, un guerrero disciplinado cuya espada solo se desenvainaba cuando era necesario. Su vida estaba regida por la calma y la precisión, o al menos eso creía. Cada día, como parte de su rutina, paseaba junto a su perro, un fiel compañero que lo había acompañado en incontables caminos. Entre ellos existía un vínculo inquebrantable, forjado con el tiempo y la lealtad. Aquel día, el perro corría despreocupado, persiguiendo las hojas que el viento arrastraba. Todo parecía en calma, hasta que algo cambió. De repente, el perro se detuvo en seco. Sus orejas se alzaron, su mirada se tornó feroz. Sin previo aviso, comenzó a correr hacia el samurái con una expresión que jamás había visto en él. El guerrero, entrenado para reaccionar ante cualquier amenaza, sintió su instinto activarse. No había tiempo para pensar. En un solo movimiento, su mano fue directo a la empuñadura de su katana, y en un destello de acero, desenvainó su espada con la precisión de un verdadero maestro. Y justo cuando el perro se lanzó sobre él, todo quedó en silencio. El samurái miró el cuerpo inmóvil de su leal compañero. Su corazón se detuvo. Algo no estaba bien. Entonces, elevó la mirada, y la verdad lo golpeó como un relámpago. Allí, sobre la rama de un árbol, una serpiente venenosa se había estado acercando peligrosamente. El perro no lo atacaba, lo protegía. El peso de su error cayó sobre él como una montaña. Su espada, ahora manchada con la sangre de su fiel amigo, le recordaba la lección más dolorosa de su vida. Había actuado sin pensar. Y entonces recordó las palabras de su maestro. El sentido de una acción no siempre es fácil de interpretar. Por eso, antes de desenvainar tu espada, asegúrate de que esa es tu única opción. Y en ese momento, el guerrero que nunca había derramado una lágrima en batalla, lloró amargamente. El samurái, con la mirada perdida y el alma quebrada, contemplaba el cuerpo inmóvil de su fiel compañero. Sus manos, acostumbradas a blandir la espada con destreza y determinación, ahora temblaban. En su pecho, una opresión desconocida lo sofocaba. No era miedo ni rabia, sino el peso de un error irreversible. Fue entonces cuando, en su mente, resonaron las palabras de su maestro. El sentido de una acción no siempre es fácil de interpretar. Por eso, antes de desenvainar tu espada, asegúrate de que esa es tu única opción. Durante años, el samurái había entrenado sin cesar, perfeccionando sus reflejos para reaccionar al más mínimo indicio de peligro. Su técnica era impecable, su velocidad, letal. Sin embargo, en aquel momento de silenciosa agonía, comprendió que su mayor debilidad no estaba en su habilidad con la espada, sino en su incapacidad para detenerse, para cuestionar, para pensar antes de actuar. Vivimos en una era donde la velocidad es un requisito. Se nos exige responder rápido, decidir en segundos, actuar sin dudar. En el mundo del guerrero, la duda puede significar la muerte, pero también lo puede significar la precipitación. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el primer impulso, solo para darnos cuenta demasiado tarde de que nos hemos equivocado? El samurái no tenía malas intenciones. Actuó según lo que su entrenamiento le dictaba. Pero la sabiduría no radica en la acción instantánea, sino en la claridad para distinguir cuándo es necesario actuar
y cuándo es mejor esperar. Nos pasa constantemente. En una discusión, respondemos sin pensar, y nuestras palabras hieren a alguien que solo intentaba ayudarnos. En el trabajo, tomamos decisiones precipitadas por miedo a parecer ineficientes, y terminamos generando problemas más grandes. En las relaciones personales, asumimos lo peor de las intenciones de los demás. Reaccionamos con dureza, y cuando comprendemos la verdad, ya hemos roto algo que no se puede reparar fácilmente. El maestro del samurái lo había advertido una y otra vez. No te apresures a actuar. La paciencia y la observación son armas más poderosas que la espada. Pero en su deseo de estar siempre preparado, de reaccionar con la rapidez de un rayo, el samurái había olvidado la importancia de la pausa. El silencio es una herramienta subestimada. Nos permite ver más allá de las apariencias, entender lo que realmente sucede antes de que nuestras emociones dicten nuestras respuestas. La capacidad de detenerse por un breve instante antes de actuar puede marcar la diferencia entre el éxito y el desastre, entre la paz y el arrepentimiento. En la vida cotidiana, aplicamos esta lección en pequeños momentos. Antes de responder a un mensaje que nos enoja, antes de juzgar una acción sin contexto, antes de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. La historia del samurái y su perro es una advertencia poderosa. Nos recuerda que no todo es lo que parece. Nuestro instinto de supervivencia a menudo nos empuja a ver amenazas donde no las hay, a interpretar las acciones de los demás como ataques, cuando en realidad podrían ser advertencias o gestos de protección. El mundo está lleno de situaciones que requieren más observación y menos reacción. La persona que te confronta puede estar pidiendo ayuda. El obstáculo en tu camino podría ser una oportunidad disfrazada. El error que tanto temes podría enseñarte algo que ninguna victoria podría ofrecerte. Los grandes estrategas, los líderes sabios y los verdaderos maestros en cualquier disciplina tienen un rasgo en común: la capacidad de interpretar correctamente antes de actuar. No se dejan arrastrar por la primera impresión, sino que buscan entender el cuadro completo. El samurái aprendió su lección de la manera más dolorosa. Comprendió que la fuerza no reside solo en la habilidad con la espada, sino en la sabiduría de saber cuándo usarla. Su historia nos deja una enseñanza que podemos aplicar en cada aspecto de nuestra vida. Cada día tomamos decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestro destino. Algunas parecen insignificantes, pero todas tienen un impacto. Antes de actuar, pregúntate: ¿es esta la única opción? ¿Estoy viendo la situación con claridad o solo reacciono ante mis emociones? Cuando aprendemos a controlar nuestros impulsos y a actuar con sabiduría, evitamos daños innecesarios, construimos relaciones más fuertes y tomamos decisiones que realmente nos benefician a largo plazo. El samurái había pasado su vida entrenando su cuerpo, pero ese día comprendió que también debía entrenar su mente y su corazón. No basta con ser rápido o fuerte, hay que ser sabio. No basta con actuar, hay que saber cuándo y cómo hacerlo. Esta es la esencia del verdadero guerrero. No la brutalidad, no la reacción impulsiva, sino la maestría sobre uno mismo. Y esa es una lección que todos podemos aplicar, porque todos enfrentamos batallas a diario. Algunas son externas, pero las más difíciles están dentro de nosotros. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de actuar sin pensar, recuerda la historia del samurái. Detente, observa, reflexiona, porque un solo instante de sabiduría puede salvarte de una vida de arrepentimiento. El aprendizaje del samurái no es solo una historia antigua, sino una lección práctica para nuestro día a día. La clave está en desarrollar la capacidad de pausar antes de reaccionar, entrenar la mente para evaluar antes de actuar y adoptar la paciencia como un principio de vida.
Practica la pausa antes de reaccionar. Cuando enfrentes una situación desafiante, antes de responder de inmediato, respira profundamente y da un paso mental hacia atrás. Pregúntate, ¿estoy viendo la situación con claridad? ¿Estoy reaccionando por impulso o desde la sabiduría? Observa antes de interpretar. Muchas veces asumimos lo peor de una situación o de una persona sin comprender realmente sus intenciones. Antes de juzgar o tomar una decisión drástica, observa, escucha y comprende. Aplica el principio del silencio estratégico. No siempre es necesario responder de inmediato a un comentario hiriente o a una situación difícil. A veces, el silencio es el arma más poderosa, permitiéndote tomar el control, en lugar de ser arrastrado por la emoción del momento. Toma decisiones con perspectiva. Cuando debas tomar una decisión importante, pregúntate si en un mes, un año o 5 años seguirás pensando que esa fue la mejor elección. Evita la impulsividad y prioriza la claridad mental. La verdadera fuerza radica en el dominio propio. Al aplicar estos principios, evitarás conflictos innecesarios, fortalecerás tus relaciones y tomarás mejores decisiones que construirán un camino más sólido y sabio en tu vida. La lección del samurái trasciende el ámbito de la guerra y se convierte en una herramienta fundamental para la vida cotidiana. No se trata solo de evitar errores fatales, sino de desarrollar una mentalidad de claridad y control que nos permita tomar mejores decisiones, responder con inteligencia y evitar los daños que la impulsividad puede causar en nuestras vidas. En el mundo moderno, vivimos bombardeados por estímulos y presiones constantes. Nos exigen respuestas inmediatas en el trabajo, en las relaciones, en la sociedad. Se nos ha condicionado a reaccionar sin pensar, a actuar bajo el fuego de las emociones y a asumir que la rapidez equivale a eficiencia. Pero lo cierto es que muchas de las peores decisiones que tomamos en la vida nacen de la precipitación. La historia del samurái nos deja una enseñanza clara. No basta con tener habilidad y destreza. El verdadero poder reside en la capacidad de ver más allá del momento inmediato, en la sabiduría de detenerse antes de actuar. Cada vez que enfrentes una situación desafiante, antes de responder automáticamente, haz una pausa. Tómate al menos unos segundos para respirar profundamente y analizar lo que está ocurriendo. Pregúntate si estás viendo toda la situación o solo una parte de ella, si estás reaccionando desde la emoción o desde la razón, y si esta respuesta te beneficiará a largo plazo. Este simple ejercicio puede marcar una diferencia abismal en tu vida. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que luego lamentamos, tomado una decisión apresurada que nos costó caro o asumido lo peor de una persona sin conocer toda la verdad? La pausa es una de las herramientas más poderosas del autodominio. El samurái creyó ver una amenaza cuando, en realidad, estaba frente a su fiel compañero. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo en nuestra vida? Vemos agresión en una crítica, desprecio en una mirada, traición en un error ajeno, cuando la realidad podría ser completamente diferente. Para aplicar esta enseñanza, desarrolla el hábito de la observación. En lugar de reaccionar automáticamente ante algo que te molesta o te preocupa, detente a analizar si realmente es una amenaza o solo tu percepción del momento. Pregunta si podría haber otra explicación para lo que está ocurriendo y cómo verías la situación si la observaras desde afuera, sin involucrarte emocionalmente. Al entrenarte en la observación, evitarás conflictos innecesarios y te convertirás en una persona más sabia y serena. El maestro del samurái le decía: la paciencia y la observación son armas más poderosas que la espada. Y en la vida moderna, el silencio es una herramienta de poder que pocos saben utilizar. No siempre es necesario responder inmediatamente a un comentario hiriente o a una situación difícil. A veces, la mejor respuesta es no dar ninguna. Cuando alguien te provoque,
Guarda silencio y observa su reacción. Verás que la mayoría de las veces, la otra persona pierde su poder sobre ti. Cuando sientas ira o frustración, en lugar de descargarla en palabras que podrías lamentar, elige callar y reflexionar antes de actuar. Cuando tengas dudas sobre una decisión importante, no te apresures a dar una respuesta. Tómate el tiempo necesario para evaluar todas las opciones. El silencio no es debilidad, es una muestra de dominio propio y sabiduría. Antes de actuar, pregúntate si esta decisión seguirá siendo correcta en un mes, en un año o en 5 años. Analiza si estás actuando por impulso o por verdadera claridad, y cuál podría ser la peor consecuencia de esta acción. Cuando evaluamos nuestras decisiones con una visión más amplia, evitamos errores que pueden marcar nuestra vida para siempre. La paciencia no es pasividad, es la capacidad de moverse en el momento correcto, con la certeza de que estamos haciendo lo correcto. El samurái aprendió su lección de la manera más dura. Nosotros podemos aprenderla sin necesidad de atravesar la misma experiencia dolorosa. La clave está en entrenarnos para ver antes de actuar, para escuchar antes de hablar y para pensar antes de reaccionar. La verdadera fortaleza no está en la rapidez ni en la fuerza física, sino en el dominio sobre uno mismo. Quien controla sus impulsos, sus palabras y sus decisiones, tiene una ventaja incomparable en cualquier ámbito de la vida. Así que la próxima vez que sientas el impulso de actuar sin pensar, recuerda esta historia. Detente, respira, observa, porque un instante de sabiduría puede salvarte de una vida de arrepentimiento. Si esta enseñanza resonó contigo, suscríbete a Mentalidad Samurái y sigue fortaleciendo tu mente como un verdadero guerrero.